Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren sumamente bien, estén súper felices porque merecemos estar felices y porque el planeta se merece felicidad y energías vibrando bien en su interior, ¿no creen? Si esta es la primera vez que estás en mi canal, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Alesa Esteban y soy una lectora intuitiva de las energías universales y canalizo a los hermanos pleyadianos arturianos y de repente me aparece uno que otro maestro ascendido, uno que otro hermano de otra galaxia, de otra dimensión, de otras estrellas. Así que pues bienvenidos todos siempre y cuando sean positivos, claro. Y de esto quiero hablar en este clip. Quiero hablar acerca de la canalización y cómo es esto, ¿no? Cómo es que se puede dar este contacto con estos seres. Me han estado preguntando mucho qué es la canalización y si lo pueden hacer ustedes. Y sobre todo hay un gran interés y esto me da muchísimo gusto y me emociona muchísimo que haya gran interés en avanzar espiritualmente, en ser una mejor persona, en tener también esta sensibilidad abierta, en desarrollar las percepciones para poder conectar justo con otras dimensiones, con otros canales, lo cual me parece que está muy bien, que habla de nuestra evolución en este momento. Pero estoy un poquito decepcionada porque de pronto pareciera como difícil expandir el mensaje y difundirlo porque pareciera que la gente se empeña más en ver dónde están los errores, dónde está el engaño. Quizás es demasiado bueno para ser verdad esto, el recibir esta información y entonces es como si quisieran encontrar dónde está el engaño, dónde está lo malo, ¿no? Del asunto y pues no, si ustedes quieren canalizar y si ustedes quieren verdaderamente expandir su conciencia y crecer, pues tendríamos que enfocarnos más en buscar dónde están los aspectos que resuenan con nosotros, dónde están los aspectos positivos de todo esto y no buscar justo como el punto de equilibrio, porque siempre lo van a encontrar, siempre van a encontrar el punto maldito del asunto, porque es una cuestión de equilibrio y así es la vida son ciclos y son dualidades y bueno, es dualidad, es contraste y acuérdense, el yin y el yang, siempre en el lado blanco tenemos el puntito negro, en el lado negro tenemos el puntito blanco, completamente normal. Entonces, bueno, pues enfoquémonos en lo que conecta con nosotros, no en lo que no, ¿cierto? O sea, no perdamos el tiempo, usemos bien nuestro libre albedrío, porque ahorita el tiempo pues es oro, es muy valioso, apenas se alcanza para poder realizar todas las cosas que queremos realizar y sobre todo, pues bueno, me da muchísimo gusto que haya este interés por justamente encontrar la manera de mejorar nuestra calidad de vida, de mejorar nuestra calidad de espiritualidad, de ir hacia adelante y de resonar mejor con otro tipo de experiencias, de alinearnos con experiencias positivas que eleven nuestras vibraciones y que nos hagan sentir bien, porque parte del mensaje del día de hoy es esto, es justo que debemos sentirnos bien, que existe y debe de existir esta posibilidad para la distracción, para la diversión, porque si no ya empiezan a sentirse demasiado intensas las frustraciones con respecto a nuestro propio avance espiritual, ¿no? Entonces esto es lo que pareciera que uno trabaja mucho en las cuestiones espirituales y que no hay avance, ¿no? Esto es lo que genera más frustración en este momento como una energía predominante y creo que ustedes se podrán identificar con esto, ya sea que ustedes se sientan también con gran frustración de que el planeta no avanza, de que no se ven los cambios que tanto nos han prometido, etcétera, etcétera. No, nadie nos ha prometido nada, somos nosotros quienes no tenemos la paciencia suficiente, pero que claro, pues es que es normal porque dentro de todo queremos
que la situación mejore, queremos tener buenas noticias, queremos alinearnos con una experiencia agradable y pues este es el mensaje, de hecho, de nuestros hermanos andromedanos, es que justo entre ayer y hoy empezaron a aparecerme muchos mensajes de Andromedan Star Seeds o los semillas estelares de Andrómeda, que parece ser que hay pocos y pocos encarnados en esta realidad, en esta dimensión, pero lo que sí es verdad es que me puse a googlear un poco acerca de esto porque no tenía mucha idea. Debo de decirles que si voy a hablar de canalización y voy a explicar lo que es la canalización, debo de decirles que soy bastante nueva al respecto. Yo empecé a canalizar hace muy poco tiempo, o más bien empecé a confiar en mis canalizaciones hace muy poco tiempo, entonces no tengo mucha experiencia en ello y apenas estoy viendo cómo va a empezar a desenvolverse ese aspecto de mí y es muy emocionante y me encanta compartirlo con ustedes y justo que puedan ustedes identificarse con cómo se está evolucionando este aspecto en ustedes. Entonces, por ello me puse a googlear por qué se me están presentando los andromedianos ahora. Y resulta que Andrómeda, cierto, es una gran galaxia que parece una espiral, que tiene esta forma de espiral, pero en esta galaxia pertenecen también los hermanos de Sirio, los hermanos pleiadianos, obviamente, y bueno, no sé si obviamente, pero digo obviamente que resonó conmigo fuertemente porque de ahí es de donde parte de mi ADN proviene y de donde yo me siento identificada con esta familia cósmica y además porque son mis guías espirituales. Y después también entonces están los de Lira, nuestros hermanos liranos también pertenecen a la constelación de Andrómeda. Entonces me dio muchísimo gusto encontrarme con esta sincronía y bueno, pues la canalización es lo siguiente, según entiendo yo y según mi experiencia, cuando nosotros logramos digamos, hay varias cosas, ¿no? Una de ellas es aumentar nuestras vibraciones, nuestras frecuencias generales y las que sostenemos día a día. Mientras más logramos mantenerlas en alto por más tiempo posible, entonces es cuando empieza una verdadera sanación. Este es el segundo aspecto del que quiero hablar. La sanación es cuando todos estos programas que tenemos en nuestras células de miedo, de trauma, empiezan ya a salir o a desatorarse, a desprenderse de nuestro cuerpo físico y entonces, claro, energético y físico, ¿no? Porque empieza en lo energético pero se ancla en el cuerpo, esto es lo que quiero decir. Entonces cuando logramos desprenderlos, cuando empieza esta sanación y a través de la sanación es que nuestra percepción se empieza a abrir y nuestra glándula pineal empieza a activarse y a partir de esto es que se puede dar una canalización, pero tenemos que ser súper honestos con nosotros mismos de hasta qué punto está nuestro avance espiritual, pues, en qué momento estamos de nuestra propia sanación y si seguimos haciendo este trabajo o qué podemos hacer para desbloquear nuestros canales de energía, ¿no? Nuestros canales energéticos. Eh, Había visto yo por ahí algunos comentarios, creo que no fue en mi canal de hecho, pero había preguntas de personas que decían si quiénes, quiénes son quienes intervienen en nuestro ADN o si están interviniendo en nuestro ADN, no están interviniendo también con nuestro libre albedrío. A mí me pareció una pregunta sumamente interesante porque
justamente los arturianos lo que hacen es anclar la información en nuestro ADN, en nuestras células, pero no están interviniéndolas directamente. Hay que tener en cuenta que fuimos creados por varias de estas razas. Ellos intervinieron nuestro ADN hace cientos de miles de millones de años atrás, pero fue justamente para crear la información adecuada para que nosotros pudiéramos tener este avance y desbloquearlo nosotros mismos. Entonces, todos los paquetes de información que están en nuestro ADN los estamos desbloqueando conforme vamos creciendo y conforme vamos vibrando. Entonces, conforme vamos adquiriendo la conciencia, el conocimiento, pero para ello también, pues tenemos que sanar y dejar ir estos bloqueos, ¿no? Estos programas de miedo, o es que digo de miedo porque es como lo más común, pero cada quien sabe lo que tiene que trabajar personalmente, ¿no? Entonces esto es en donde tenemos que aplicar toda nuestra honestidad y avanzar en ese sentido. Entonces la canalización es esto, es abrir tus canales, por eso se llama canalización, porque uno abre sus canales de energía para poder contactar con otras vibraciones, con otras frecuencias, para poder estar un poco más conscientes, no nada más de esta realidad en la que estamos completamente concentrados, que es la realidad que estamos viviendo actualmente, que ya muchos otros canalizadores han dicho que ya estamos prácticamente en la quinta dimensión o que el planeta al menos ya pasó a la quinta dimensión, entonces es mucho más fácil para nosotros empezar a liberar las cosas, fácil en el sentido de que se nos están dando las herramientas, difícil en el sentido de que casi siempre la liberación de todos estos programas o de todas estas de estos anclajes energéticos que todavía tenemos en el cuerpo es bastante doloroso y es traumático y no hay que ir muy lejos porque yo les puedo contar cómo son los procesos, por ejemplo, de la actuación o de la danza, porque yo entrené danza en algún momento y actuación también, y entonces hay muchas técnicas para conectar con el cuerpo físico y para conectar las emociones en el cuerpo físico y poder transformarlo y empezar a actuar de cierta forma, ¿no? Porque era necesario para el personaje, para la construcción del personaje, o conectar tu alma o la energía de tu alrededor en ese momento con el cuerpo para generar un movimiento genuino de ese músculo que estás trabajando en ese momento, de ese movimiento que estás trabajando, etcétera. Entonces, recuerdo que muchas de las situaciones de cómo entrenábamos el cuerpo de pronto requerían de un masaje en donde pudiéramos liberar lo que se había acumulado dentro del músculo y al momento de que salía eso, porque era como si tuviéramos una contractura muscular dolorosa y entonces presionábamos en esa área respirando, claro, relajándonos y dejando, liberando esa tensión que se había acumulado en ese músculo y al momento de esa liberación, créanme que muchas veces llegábamos a una catarsis emocional en donde lágrimas ¿no? Y porque estábamos liberando justo esa tensión. Entonces, nunca ha sido en el momento de la catarsis, las catarsis nunca han sido placenteras, ¿no? Nunca ha sido como algo que sea muy lindo de procesar, pero cuando termina, cuando pasa, entonces estamos sintiéndonos muchísimo mejor. Entonces, hay que atravesar varias de estas situaciones para tener la capacidad y la frecuencia suficiente de abrir nuestros canales energéticos y empezar a conectar y a percibir otras cosas de una manera neutra, porque el canal, la canalización, la persona que canaliza siempre va a poner su filtro de por medio. Entonces, esto es muy importante para no filtrar nuestras propias, digamos, opiniones porque la opinión está relacionada con el ego. Entonces, para poder traducir el mensaje, digamos, de lo que estamos canalizando, tendríamos que
traducirlo de una manera muy neutra, sin filtrar nuestras opiniones. Y esto es muy importante, por eso es que se requiere de un arduo trabajo previo de limpieza de nuestra conciencia, de nuestros deseos, no, de todo, de quiénes somos. O sea, tenemos que realmente dejar de lado el ego de una manera que es a veces hasta un poco, digamos, es un poco, a veces no queremos hacerlo, o sea, tenemos resistencias a dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque nos sentimos desprotegidos, porque el ego cumple con ciertas funciones para protegernos de opiniones de otras personas, o sea, cumple con funciones para que podamos sobrevivir en una sociedad, para que podamos sobrevivir como humanos, etcétera. Entonces, tiene su función, ¿eh? Yo no estoy completamente de acuerdo con que eliminemos el ego totalmente y seamos nada, porque por supuesto que no, venimos a ser lo que somos, a cumplir con nuestro propósito y con nuestro proyecto de vida, pero también a poder abrirnos y dar campo, dar espacio a que esa neutralidad que sucede cuando conectamos con el todo, cuando conectamos con la generalidad de la energía universal, nos volvemos parte de ese todo y dejamos nuestra identidad de lado. Y esto es lo que pertenece al ego. Dejamos quienes somos de lado. Ya no soy yo, sino soy yo parte del todo. O sea, es mi conciencia, es un fragmento. Entonces es un espacio en blanco abierto para que puedan proyectarse otras conciencias. Esto es la canalización, cuando se proyecta otra conciencia superior, pero también podríamos canalizar con el bajo astral y con energías no tan evolucionadas. Entonces esto también va a depender de nuestro conocimiento espiritual, de nuestro conocimiento de nosotros mismos, de haber liberado los traumas y los programas, etcétera, etcétera. Entonces esto depende mucho de cómo trabajemos con nuestra propia energía. Ahora, existimos muchos de nosotros que somos empatas. No sé si ustedes habían escuchado esta terminología, pero el empata es aquel que es sumamente sensible y que puede leer y percibir y quizás muchas veces absorber de manera inconsciente la energía que está a su alrededor y la energía de otras personas. A mí lo que me sucedía mucho cuando iba, por ejemplo, de chica, ¿no? Y me llevaron al primer concierto que me llevaron en un centro comercial y había tantísima gente y era tan masivo y estaba yo tan emocionado de ir a este concierto que cuando terminó el concierto yo tenía una migraña marca bomba, o sea, de asustar a mi madre que me llevó al hospital para, bueno, no ese mismo día y no así en ese extremo, pero sí le asustó mucho que yo tuviera estos dolores de cabeza y no entendía por qué, ¿no? No entendía por qué su niña tenía estos problemas y era realmente porque absorbía yo la energía de mi alrededor e incluso me llevó a que me hicieran unos estudios más tarde, años más tarde o meses más tarde, la verdad es que no me acuerdo, pero me hicieron un electroencefalograma y vieron que todo estaba bien y que realmente no había ningún problema, no había nada, lo cual pudiera decir de dónde provenían estos dolores de cabeza, ¿no? Y estos dolores de cabeza provenían, ahora lo sé, de esta sensibilidad que yo tenía para absorber la energía y la emoción y la fuerza de todo lo que estaban sintiendo todas las personas que estaban ahí. Entonces yo nunca he podido estar en conciertos y en situaciones masivas a menos que me proteja yo de alguna manera antes. Y esto, pues existen muchos métodos, ¿no? Puede uno proteger su energía, puede uno hacer, tener ciertos amuletos o ciertas cosas, no sé. Esto depende de cada quien, esto realmente no sé cómo sucede. Yo creo que la mejor protección que podemos tener es la protección de nuestra propia conciencia, es estar conscientes de que esto nos puede pasar, de que somos empatas, de que absorbemos esta energía y canalizarla
otra vez esto también se relaciona, ¿no? Canalizarla de alguna manera en donde podamos liberarla, ¿no? O sea, canalizarla hacia una salida. Y esta salida, bueno, puede ser justo estar conscientes en ese momento de lo que está pasando, etcétera, etcétera, ¿no? En otras ocasiones yo canalizaba también o percibía de manera empática, como un empata lo hace, la energía de mis alumnos. Entonces, cuando estaba yo, o me pasa todavía hasta ahorita, ¿no? Que estoy hablando de ciertas cosas y ya estoy canalizando la opinión de algunas personas y digo, ups, ay, uy, no, tengo que explicarlo mejor o no sé, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Que estoy hablándole a mis alumnos y sé lo que está sintiendo mi alumno, lo que está pensando, y entonces puedo yo como decirles cómo mejorar su trabajo artístico, etcétera, pero esto siempre es porque percibo esas energías. Entonces eso es canalizar también, o sea, se pueden canalizar no nada más seres de otras dimensiones, de otros planetas, sino la energía que está predominante a nuestro alrededor, los pensamientos de otras personas, los sentimientos de otras personas, y a veces llegamos a casa pensando, oh, ¿por qué me siento tan triste si no me ha pasado nada malo en la vida y yo estaba muy bien y de pronto en esta reunión salgo de la reunión y estoy con una tristeza? Es porque quizás absorbimos esa tristeza de otras personas a nuestro alrededor, pero es que eso es lo que hacemos los canales, los canalizadores, los canales. Los canales absorben esa energía, ¿para qué? Para transmutarla. Pero si no estamos conscientes de que eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que nos lleva por el mal camino y eso es lo que nos lleva al dolor de cabeza, que ya es un síntoma después de haber absorbido la energía de las personas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque cuando nosotros estamos pensando en otra persona demasiado, estamos enviando demasiada señal, y si esta persona no estaba abierta para recibir esta señal o no sabe que estás pensando en esa persona, entonces puede sentirse como un ataque energético, como un ataque mental, ¿no? Porque está como tratando de llegar. Entonces, cuando no estamos preparados con una protección adecuada, lo podemos mm, como transcribir o traducir en un dolor de cabeza, algo así, ¿no? Entonces, bueno, queridos, pues esto es lo que quería yo decirles. Hay que tener cuidado, hay que hacer nuestro trabajo, porque a partir de que hagamos nuestro trabajo espiritual es que podemos avanzar y llegar y tener el criterio suficiente para discernir si esta es una entidad positiva, esta es una entidad negativa y cómo podemos, y si queremos canalizarla o no. También esto es una opción de nuestro libre albedrío y también esto es algo que se puede practicar y que podemos hacer. Todos tenemos el mismo sistema energético, todos los cuerpos humanos están diseñados prácticamente de la misma manera, solamente que algunos han despertado más esta energía que tienen en sus chakras y en su ADN, y algunos, o más bien la energía que producen los chakras, y lo mismo sucede con nuestro ADN, o sea, depende del trabajo que ya hayamos hecho, y es que cuando digo trabajo me refiero a esta atención que le ponemos a nuestra propia espiritualidad y a lo que podemos hacer con nuestra propia conciencia. Que bueno, esto ya lo he hablado en videos anteriores, entonces para no extenderme tanto y no ser repetitiva, no lo voy a abordar, pero me refiero a eso. Y a partir de esto es que se empiezan a desbloquear por medio de nuestra decisión estos paquetes de información que nos pusieron en la creación dentro de nuestro ADN, en nuestros cuerpos. Y me refiero que el ADN se va transmitiendo de generación en generación. Entonces es energía y es ADN de nuestros ancestros. Y de nuestros ancestros hayan sido pleiadianos o hayan sido, no sé, reptilianos o hayan sido lo que hayan sido, cuando nosotros desarrollamos más ciertos tipos de pensamientos, de energía y de experiencias, nos alineamos con ciertas experiencias por nuestra propia decisión, es cuando se empiezan a destapar y a desbloquear
estos paquetes de información de nuestro ADN. Y entonces esto ha sido controversial, en que lo he dicho, pero bueno, esto es la canalización, está relacionado porque empezamos a darnos cuenta a partir de que se despierta esta percepción, de que se despierta nuestra glándula pineal. Claro, muchas veces tenemos ayuda externa, pero esto es a partir de que lo deseamos, de que tenemos este deseo de, no sé, de progresar espiritualmente. Y entonces, o si era parte de nuestro libreto kármico también, si era parte de ese proyecto que teníamos para vivir como experiencia en esta vida antes de nacer, ponemos estas experiencias y sabemos qué experiencias vamos a tener. Y bueno, pues a lo mejor estas experiencias ya estaban predestinadas, por decirlo así, o escritas en nuestros registros de esta vida, que íbamos a tener contacto con otros seres que iban a venir en cierto momento de nuestra vida a ayudarnos a despertar esta sensibilidad para que podamos canalizar, para que podamos contactar con ellos directamente. Ahora todos tenemos el mismo sistema energético que podemos desarrollar y que podemos trabajar. Todos tenemos niveles de conciencia en los cuales podemos avanzar y podemos crecer. Todos tenemos capacidad de discernir y de libre albedrío, de decidir qué información tomamos, qué información no. Y todos tenemos la oportunidad de canalizar, si así lo deseamos, después de hacer el trabajo, ¿no? Porque el trabajo no lo van a hacer por nosotros, lo tenemos que hacer nosotros, por eso estamos aquí, para poder y es que el mensaje que nos dan todos ellos es el mismo, ¿eh? O sea, bueno, no el mismo, así tal cual, pero sí se refieren a la misma finalidad, que es volver a ascender, ¿no? Volver a tomar las herramientas, aprender, recordar y entonces enfrentar la vida desde este otro plano, desde este otro momento energético, ¿no? En nuestro sistema. Entonces, lleguemos a ello, es muy emocionante. Y bueno, pues disculpen que me extienda tanto. Trataré de hacer podcasts mejor para que lo puedan escuchar. Les mando muchas bendiciones, muchos abrazos y estamos en contacto, queridos. Muchísimas gracias.